Colombianos, quiero informarles que ha sido extraditado Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Con una sonrisa tranquila, confiada, Dairo Antonio Úsuga David miraba la cámara. A sus costados podían adivinarse los uniformes camuflados de los soldados que lo escoltaban. Un militar de hecho le había sacado esa foto con un celular y en pleno acto de detención. Al hombre en cuestión casi nadie lo conocía por su nombre, sino por su alias, Otoniel. Se convirtió en uno de los hombres más buscados de Colombia. Tenía más de 120 causas judiciales abiertas, acusaciones que abarcan desde narcotráfico hasta abuso de menores, y así vivió durante décadas inmerso en la violencia. Ese 23 de octubre del año 2021, 500 hombres de las Fuerzas Especiales, 150 unidades de inteligencia, 50 expertos en inteligencia satelital, 22 helicópteros y agentes de inteligencia de Estados Unidos y el Reino Unido se desplegaron por el cerro El Yoqui para poner fin a su último escape. El golpe al narcotráfico que supuso su detención fue calificado como una captura solo comparable con la caída de Pablo Escobar en los años 90. ¿Quién fue este temible capo narco? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este contenido se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Los invito a seguirme en mis diferentes redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook y en X como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. De la guerrilla al paramilitarismo. Otoniel nació en Necoclí, en el departamento de Antioquia, el 15 de septiembre de 1971, conocido por los alias de Otoniel, Mauricio y Mao. Necoclí es uno de los 11 municipios que forman parte de la subregión del Urabá, localizado en el departamento de Antioquia. Limita por el norte con el Mar Caribe y con el municipio de San Juan de Urabá, por el este con el municipio de Arboletes, por el sur con el distrito de Turbo y por el oeste con el Mar Caribe. Su cabecera municipal está a 391 kilómetros de la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia. Es el municipio más antiguo de ese departamento, siendo fundado en 1509. Otoniel tenía un vínculo muy estrecho con su hermano mayor, Juan de Dios Úsuga David, alias Giovanni. Tan unidos eran que cuando tenían 16 y 20 años decidieron unirse a las filas del Ejército Popular de Liberación. Sí, aquel que luego sería jefe paramilitar y narcotraficante tuvo una juventud de guerrillero, casi como si quisiera cubrir todos los sectores del prolongado conflicto interno de Colombia. Corría el año 1987 y el poder de los insurgentes crecía en las zonas rurales, atrayendo a muchos jóvenes de los alrededores como una fuerza centrífuga que prometía acceder a tierras y una mejor calidad de vida. ¿Cómo se produjo semejante cambio en Otoniel? ¿Por qué pasó de conformar la guerrilla a combatirla por fuera de la ley? Para muchos historiadores, la desmovilización de la insurgencia a comienzos de los años 90 fue un factor clave que lo explica claramente. Menos de una década estuvo Otoniel dentro del EPL cuando comenzaron las primeras señales de que esa guerrilla se desarticularía. En 1996, campesinos del Alto Sinú le entregaron al entonces coronel Leonardo Barrero
142 guerrilleros del EPL para que los acompañara en su proceso de desmovilización. Pero poco después fueron enviados no a la cárcel, sino a la finca Cedro Cocido en Montería, que estaba bajo el control de los hermanos Castaño. Un año más tarde, los campesinos vieron cómo esos mismos hombres, esta vez con brazaletes de paramilitares, arrasaron con todo, quemaron casas y cortaron cabezas. Después de su captura en 2021 y sin nada que perder, Otoniel contó mucho de lo que, según él, había pasado en esa confusa etapa de desmovilización y su cambio de bando. Cuando Otoniel comenzó a ventilar secretos sobre el trasfondo político de los años 90, uno de los más salpicados fue el mencionado general del ejército Leonardo Barrero, a quien el narcotraficante señaló de tener vínculos con los paramilitares. Pero para llegar hasta ese punto debemos conocer otros momentos claves en la vida de nuestro protagonista de hoy. Cuando Otoniel dejó de formar parte del EPL, decidió que era momento de crear sus propios espacios, y fue así como fundó la facción disidente Frente Bernardo Franco. Se trataba de un grupo desprendido de la guerrilla que en septiembre del año 1993 generaba seria preocupación para las autoridades. En un artículo publicado por el diario El Tiempo, lo calificaban como un grupo que operaba en Urabá y era la unidad guerrillera con la mayor capacidad bélica, la mejor armada y con más recursos, conformada por cerca de 70 hombres. Para entonces tenían también su propio prontuario. Eran acusados por el movimiento Esperanza, Paz y Libertad de aniquilar sistemáticamente a los guerrilleros reinsertados en la zona del Urabá. Otoniel así iba abriéndose un lugar en las cúpulas de la organización y no tardó en dar el salto decisivo para posicionarse como miembro de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Lo hizo otra vez junto a su hermano, aquel que mejor entendía sus motivaciones y más lo conocía. Para el año 1996, los grupos paramilitares comenzaban a ganar fuerza y territorio bajo el mando del clan Castaño, especialmente de Carlos y Vicente. A Otoniel no le costó demasiado llamar la atención de este último, oportunidad que le permitió ir subiendo de rango dentro de esos grupos que tenían como sello distintivo los ataques violentos. Los grupos paramilitares, casi desde su origen, estaban fuertemente vinculados con el narcotráfico, y Otoniel pasó a tener un rol central en ese entramado de poder y flujo constante de dinero. Vicente Castaño estaba tan encantado con el joven Otoniel que no tardó mucho en nombrarlo comisionista, dejándolo como encargado principal del cobro de partidas de dinero, cuyo origen era muy claro: el circuito de la venta ilegal de cocaína, que por años crecía a pasos agigantados en el mercado de la clandestinidad. Entre masacres y secuestros. Las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, más conocidas por su sigla ACC, crecían en el territorio y poder, también en la brutalidad de sus golpes. Originalmente este grupo había surgido con un nombre alejado de todo eufemismo. Se llamaban Muerte a Revolucionarios del Nordeste. Los hermanos Castaño lo habían fundado como consecuencia directa al rapto y asesinato de su padre por parte de la guerrilla de las FARC-EP en el año 1984. Ya una década después, el paramilitarismo se había fortalecido bajo la sombra del clan Castaño a tal punto que en una conocida hacienda familiar se realizaban las reuniones de los altos mandos de aquellos grupos. Los desvelaba la idea de aplastar el levantamiento de las guerrillas y para ello no tardaron mucho en perpetrar verdaderas masacres. Una de las que catapultó al grupo a una oscura fama fue la llamada Masacre de Honduras y La Negra. Como cuenta el sitio Rutas del Conflicto, en la madrugada del 4 de marzo de 1988, integrantes del Movimiento Obrero Estudiantil Nacional Socialista, un grupo paramilitar al servicio de Fidel Castaño, asesinó a 20 trabajadores de dos fincas ubicadas en el corregimiento de Currulao, en el municipio de Turbo, en Antioquia. Los sorprendieron mientras dormían.
Los trabajadores primero escucharon el ruido de las puertas que estaban siendo forzadas, luego los gritos de paramilitares que leían una lista de nombres. Uno a uno fueron llamando a aquellos que figuraban en esa sentencia de muerte. Fusilaron a 17 hombres en la finca Honduras y a otros 3 en la finca La Negra. Las víctimas eran obreros, la mayoría miembros del Sindicato de Trabajadores Agrarios, la organización gremial más fuerte de la región para la época, o también integrantes de la Unión Patriótica, UP. Los paramilitares estaban desarrollando una serie de golpes dirigidos especialmente a desarmar ese partido político que se había formado, en gran parte, con guerrilleros desmovilizados que habían aceptado unirse a la vida democrática. Para los paramilitares eso resultaba inconcebible y emprendieron una verdadera cacería humana en la que llegaron a asesinar senadores, militantes y candidatos a presidente. Los Castaño marcaban una nueva etapa sangrienta en la que el nombre de Otoniel cada vez fue tomando mayor peso. Él pasó a tener el manejo directo de rutas de narcotráfico y para ello forjó una suerte de alianza con otro alto mando del paramilitarismo. Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, hermano del jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán. La bonanza narco duró toda la década del 90, pero para los primeros años del siglo XXI, algunas cuestiones básicas empezaron a cambiar. Y como no podía ser de otro modo, en esta historia marcada a sangre, el siguiente cambio en el rumbo del relato lo marcó una nueva masacre. General Uzcategui y la comunidad de Mapiripán le espera para que venga a pedirles perdón, para que diga sinceramente cómo fue que se organizó ese desplazamiento de paramilitares desde Urabá. En este caso nos debemos trasladar a Mapiripán, en el departamento del Meta, a orillas del río Guaviare, una zona que parece marcada por la desgracia. A las inundaciones y tensiones socialistas que sufrió la región a lo largo de la historia, se le sumó en 1997 un hecho especialmente trágico. El 15 de julio, más de 100 hombres armados rodearon Mapiripán por vía terrestre y fluvial. Al llegar a Mapiripán, los paramilitares tomaron control del pueblo, comunicaciones y oficinas públicas, y procedieron a intimidar a sus habitantes. Un grupo fue torturado y asesinado. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un centenar de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia habían aterrizado en el aeropuerto de San José de Guaviare en vuelos irregulares y fueron recogidos por miembros del ejército sin exigirles algún tipo de control. El ejército colombiano facilitó el transporte de los paramilitares hasta la localidad de Mapiripán. Esto nos da una idea de cuán complejo era el entramado de alianzas y complicidades en uno de los momentos pico del conflicto armado. A partir de esa masacre, los paramilitares formaron el Bloque Centauros, una alianza entre las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, dirigidas por Carlos Castaño y los demás grupos paramilitares de la región. El objetivo central era tomar control de un territorio fuertemente dominado por el bloque oriental de las FARC-EP. Para tener un hombre de su plena confianza en semejante tarea, Castaño eligió enviar a Otoniel. Pero los tiempos se complicaron porque Carlos Castaño fue asesinado en el año 2004 y lo mismo ocurrió con el narcotraficante Miguel Arroyave el mismo año. En este canal tenemos videos sobre la muerte de Carlos Castaño, la historia del clan Castaño, el origen de la guerrilla, el origen de los paramilitares, acerca del clan del Golfo. Los invito a que se den un recorrido por el canal y hagan maratón. Después de esas tragedias y de quedar sin un guía, Otoniel decidió regresar a Urabá y ser su propio jefe. Allí tenía acceso fácil al Mar Caribe y al Océano Pacífico, dos rutas privilegiadas para el comercio internacional de la cocaína que ya conocía muy bien. Tan metido en el tema estaba que ni la desmovilización de las fuerzas paramilitares en 2006 lo convenció de empezar una nueva vida. Lejos de querer reinsertarse, Otoniel se plantó abiertamente opositor a los acuerdos de paz y formó Bloque Héroes de Castaño, que después se convirtió en un auténtico frente de guerra de las autodefensas gaitanistas de Colombia.
Los medios de comunicación comenzaron a hablar cada vez más de ese narco que parecía ajeno a la caída de sus líderes como Castaño o el propio Pablo Escobar unos cuantos años antes. Nada parecía amedrentarlo y su grupo de hombres comenzó a ser conocido popularmente como los urabeños, aunque pasaría a la historia como el Clan del Golfo. Tenían una estructura hasta ese momento nunca antes vista. Además, ya no tenían demasiada competencia. Sus hombres, que se contaban por cientos, parecían moverse con mucha naturalidad bajo el radar de las autoridades. Los crímenes del Clan del Golfo son tantos como los distintos nombres que fue tomando a lo largo del tiempo. Secuestro, extorsión, atentados terroristas, el desplazamiento forzoso de la comunidad civil y campesina o el reclutamiento indiscriminado de menores de edad eran el pan de cada día. Sobre este último aspecto de los niños y adolescentes se abriría un capítulo diferente en el caso particular de Otoniel. Abuso de menores. En los poblados donde el Clan del Golfo tomaba control se exigían muchas cosas: dinero, comida, pago de tributos y también entregar a niñas menores de 14 años. La detención de Otoniel terminó de confirmar aquello que se sospechaba, que corría por las poblaciones que el clan dejaba atrás. El líder y varios de sus hombres habían desarrollado un sistema de tráfico y abuso de menores. Así lo confirmó el general Jorge Luis Vargas a cargo del traslado de Otoniel una vez que fue capturado. En una entrevista a la revista Semana, el uniformado aseguró que Otoniel amenazaba y extorsionaba a las familias de las niñas para que no lo denunciaran. La situación era por demás estremecedora. Los paramilitares tomaban control de los caseríos generalmente al abrigo de la madrugada y solían fusilar a algunas personas para dejar en claro que no les temblaba el pulso para jalar el gatillo. En ese contexto de tensión máxima, empezaban a merodear las casas para fijarse en cuáles de ellas había niñas. La investigación oficial comprobó que Otoniel las escogía y luego varios hombres iban hasta el lugar para amenazar a los padres y asegurarse que entregaran a las pequeñas. Los abusos los concretaba no solo Otoniel mismo, sino varios de sus hombres más cercanos. La violación sistemática en cada zona que controlaban pasó a convertirse en otra de las costumbres del clan. La exfiscal Claudia Carrasquilla fue una de las encargadas de seguir durante años la pista del líder narco y controlar de cerca, aunque sin ser descubierta, los movimientos de Otoniel. En algunos de los poblados, detectó la fiscal, Otoniel encontró incluso cómplices para su red de abusos. Diferentes personas a lo largo del paso del Clan del Golfo también fueron acusadas por proxenetismo, ya que en muchos casos se entregaban a cambio de dinero y por voluntad a los miembros más jóvenes de sus familias. A tal punto existía una completa impunidad con respecto a estos abusos por parte de Otoniel, que cuando fue finalmente capturado en la vivienda donde lo encontraron, estaba también una chica de 15 años que pudo ser rescatada. Antes de su caída, Otoniel supo ser el hombre fuerte del departamento de Córdoba, pero tenía competencia. Los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y otras organizaciones criminales rivales, como los Rastrojos y la Oficina de Envigado, fueron subiendo en intensidad, mientras las zonas de referencia de cada grupo se superponían. La violencia fue cobrando cada vez más fuerza y a Otoniel le preocupaba estar gastando demasiado tiempo y esfuerzo en esa competencia entre bandas que al fin de cuentas perseguían el mismo objetivo: ampliar sus redes de distribución de cocaína en el norte del país. Es por ello que en una fecha indeterminada del año 2012 y bajo el mayor de los secretos, Otoniel se trasladó a Medellín. Solo algunos de sus más allegados colaboradores conocían que estaba por celebrarse una reunión clandestina entre los máximos cabecillas de las organizaciones narco de la región. Con un mapa desplegado de Colombia sobre la mesa, Otoniel delimitó zonas para cada uno de los grupos y sellaron una suerte de tregua. El Departamento de Inteligencia de los Estados Unidos, que ya tenía la lupa puesta sobre estas organizaciones, confirmó que esas reuniones y acuerdos existieron,
aunque se dieron en un año, aquel 2012, que depararía otros problemas incluso más urgentes para Otoniel. Los tiempos parecían transcurrir con mayor rapidez cada vez. Después de la captura de su viejo aliado, don Mario, en el año 2009, Otoniel se convenció de que debía volver a focalizar el control de su negocio en el círculo familiar. Así, nombró a su hermano, alias Giovanni, aquel con el que allá lejos y hacía tiempo había sido guerrillero, como segundo al mando. Y también sumó a otros familiares, Harlinson Úsuga, alias Orejas, primo de Otoniel, y también Nini Joana Úsuga, alias La Negra, jefe de finanzas del Clan del Golfo y hermana de Giovanni y Otoniel. Pero en ese 2012 en que Otoniel planeaba pacificar el ambiente con las demás organizaciones criminales, algo pasó. Su hermano Giovanni murió durante un operativo de la fuerza pública y muchos de sus familiares quedaron detenidos. Solo, pero aún sin rendirse, Otoniel ensayó nuevas alianzas, esta vez con la expresión mexicana del tráfico de estupefacientes. Durante un tiempo, el narco funcionó como nexo entre Colombia y el cartel de Sinaloa, tratando directamente con el Chapo Guzmán. Pero las piezas caían como un dominó, y Guzmán hizo lo propio al ser apresado en el año 2017. Otoniel seguía operando, su grupo criminal crecía y se tenía un precio sobre su cabeza. Parecía el último gran prófugo de los viejos capos narcos y aún le quedaban unos años de gracia. La Fundación Paz y Reconciliación registró que para agosto del año 2020 el Clan del Golfo tenía presencia y relativo control en 211 municipios del país y más de 1.500 hombres armados. Pero el efecto dominó seguía derribando piezas y estaba llegando el turno de Otoniel. La caída. En 1952, Gary Cooper protagonizó una película que pasaría a la historia por su tensión. A la hora señalada. Era un western en tiempo real sobre un sheriff amenazado que cuenta los minutos hasta que una banda de asesinos llegaba hasta su pueblo. Con los roles intercambiados, en esa tónica de máxima tensión y horas interminables, tuvo que haber vivido Otoniel los momentos previos a su captura. En la zona rural del Totumo, corregimiento del municipio de Necoclí, en el Urabá antioqueño, algo raro estaba pasando. 500 unidades de las Fuerzas Especiales del Ejército Nacional y la Marina habían llegado ante la orden de que ya no se esperaría más. Era momento de capturar a Otoniel. Desde hacía semanas, la Operación Osiris observaba cada movimiento del líder que ni siquiera usaba teléfono celular para evitar ser detectado. Como único medio de comunicación hacía uso de un sistema que ya parecía haber caído en desgracia, el correo. Las fuerzas de seguridad habían achicado cada vez más el cerco que tendían en torno al prófugo. No querían alertarlo antes de tiempo y que llegase a escapar, pero sabían que era cuestión de horas hasta que fuera necesario dar ellos el primer paso y emprender la ofensiva para atraparlo. En medio de árboles y potreros, en un campamento conocido como Cerro Yoqui, estaba oculto en un cambuche precario. Cuando Otoniel vio un helicóptero que sobrevolaba la zona, supo que lo habían hallado, como una aguja en el pajar, pero en medio de la selva. Para ese entonces Otoniel estaba entregado a sus supersticiones. Acudía con frecuencia a videntes, pitonisas y brujos para que lo protegieran de esa captura que ahora lo arrinconaba. Entre las cartas que enviaba en las últimas semanas, muchas hablaban de eso. Pedía rituales, rezos. Nada alcanzó, porque ese sábado 23 de octubre de 2021, a las 3 de la tarde, 4 militares irrumpieron en el campamento y lo llevaron detenido, descalzo y sin camiseta. «Yo soy Otoniel, no me maten, respéteme la vida». Esas fueron sus primeras palabras. Sus hombres de mayor confianza lo habían abandonado y llevaba 2 días sin comer, arrinconado por el operativo que cada vez se había ido cerrando como una pinza hasta sujetarlo bien firme. Era el fin de su reinado. ¿Su verdadero nombre? Dairo Antonio Úsuga. ¿Úsuga qué? David. ¿Cómo le dicen? Otoniel.
Operación Osiris. Según lo dijo el presidente en ese entonces, Iván Duque, la captura de Otoniel fue uno de los golpes más contundentes que se ha dado en este siglo, solo comparable con la caída de Pablo Escobar. Este delincuente es solamente comparable con Pablo Escobar. El mayor general Luis Fernando Navarro, jefe de las Fuerzas Militares de Colombia para esa época, explicó que la Operación Osiris finalizó luego de que durante 7 años trabajaran en la localización y seguimiento de Otoniel, integrante de la 7ª División del Ejército, de la Policía y de la Fuerza Naval del Caribe. Aseguró que la Operación Osiris tuvo varias fases y cambios de ritmo. Explicó que la idea era quitarle el esquema de seguridad a Otoniel e inducirlo a cometer errores que finalmente llevaran a su captura. Aseguró que el plan de mover desde varias zonas del país a militares fue clave de éxito para esta operación porque la idea era mantener el secreto y la sorpresa. La policía, si eso arranca duro contra nosotros, ahí sí nos toca reaccionar y comenzarles a bolear también. Pero yo digo que el momento es mejor dejarlos quietos. El bandido nunca tuvo oportunidad de encontrarse con sus redes de apoyo, nunca tuvo oportunidad de salir del área porque nuestros comandos estaban todos ubicados de manera estratégica. Así lo contó el general Navarro. Otoniel terminó preso, acumulando 112 órdenes de captura, una recompensa de $5 millones y un pedido de extradición. Tras su arresto, el gobierno colombiano divulgó una lista de sus presuntos delitos en la que lo acusaban de homicidio agravado, reclutamiento forzado, conspiración para delinquir, extorsión y secuestro, terrorismo, porte ilegal de armas, narcotráfico, desaparición forzada y reclutamiento ilegal de menores. Fue enviado a Estados Unidos 6 meses después de su captura, donde lo condenaron en agosto del año 2023 a pasar los próximos 45 años en una prisión de ese país, después que se declarara culpable de dirigir la empresa criminal multimillonaria del Clan del Golfo, además de cargos relacionados con la distribución de droga. Ante esto, el fiscal general de los Estados Unidos, Brian Pease, comentó que con esta declaración de culpabilidad terminaba el sangriento reinado del narcotraficante colombiano más violento e importante desde Pablo Escobar. Como parte del acuerdo de culpabilidad, Otoniel aceptó entregar $216 millones. Según las investigaciones y las autoridades, su sucesor en los Urabeños parece ser Giovannis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo. ¿Quién es Chiquito Malo? Chiquito Malo heredó una organización criminal con importantes retos, entre los cuales estaba principalmente la persecución de las autoridades, guerras con otros grupos criminales y fracturas al interior del grupo. Nació en San Pedro de Urabá, un municipio del departamento de Antioquia. Su historial criminal comenzó en las filas paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia. Hizo parte del bloque bananero, con presencia en la región de Urabá, hasta su desmovilización en noviembre del año 2004. En febrero de 2021, tras la muerte de Nelson Hurtado Simanca, alias Marihuano, segundo comandante de los urabeños, Chiquito Malo tomó su lugar y se convirtió en la mano derecha de Otoniel. Pero sería por poco tiempo, pues en octubre de ese mismo año, Otoniel fue capturado y Ávila Villadiego asumió como comandante de la organización criminal. Esta pena y extradición encontró a Otoniel con poco más de 50 años, 2 hernias y padeciendo diverticulosis. En ese mismo banquillo de la corte de Brooklyn, 2 ex socios del capo narco escucharon sus respectivas condenas. El Chapo Guzmán y Daniel Rendón Herrera, quienes también quedaron tras las rejas. Y así terminaría el capítulo más fresco y reciente del narcotráfico en Colombia. Lupita está muy, muy linda, muy preciosa aquí acompañándonos, un poquito dormida, pero aquí firme, preciosa. A ustedes, gracias por llegar hasta el final de este video. Lupita también les manda saludos.
Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias a todos los suscriptores por su apoyo y también a los miembros del canal. Hoy quiero saludar de manera especial a Sofía Camargo por su apoyo y por ser una Chili Friend VIP. Sin la ayuda de ustedes no sería posible realizar este material audiovisual que, como ya saben, es desmonetizado y censurado constantemente. Gracias, Sofía. Y los invito a todos a compartir este video, a dejarme su like, sugerencias y a seguirme en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook y en X como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Vamos a terminar este video aquí porque Lupita ya se me durmió. Claro, ya es medianoche. Les queremos mucho. Besos. Bye.